¿Por qué luchan los palestinos? Pues depende cuáles. No es lo mismo la lucha de Al-Fatah, que gobierna en Cisjordania, que la lucha de Hamas, que gobierna en Gaza. El actual ataque lo está realizando Hamas, o Hamas, como les dicen muchos. Te cuento algo sobre ellos. Hamas es un grupo salafista, es decir, sunita extremista, es decir, religioso. Todo lo que hace Hamas lo hace inspirado en la religión. Lo suyo es una guerra santa en el sentido más medieval posible. El grupo fue fundado en 1987 para combatir la ocupación israelí en la Franja de Gaza. En ese tiempo, la situación en Gaza era más tensa porque había zonas habitadas por judíos y por lo tanto las tropas israelíes tenían que protegerlas. ¿Y era correcto que hubieran judíos en Gaza? Siempre ha habido judíos en Gaza. Debajo de sus arenas existen muchas sinagogas milenarias enterradas por la dominación árabe. El único lapso en el cual no hubo judíos en Gaza fue entre 1949 y 1967. En ese tiempo, Egipto tomó el control de la zona tras la Guerra de Independencia entre 1948 y 1949 y expulsó a los judíos que vivían allí, que luego se reubicaron en Israel. Pero tras la Guerra de los 6 días, las zonas judías se volvieron a repoblar. En 2005, y para ponerle fin a las tensiones, el gobierno israelí tomó la decisión de desconectar Gaza, ordenando la salida de todos los habitantes judíos. Hacía 12 años que se habían firmado los acuerdos de Oslo y la negociación se había estancado. La desconexión de Gaza fue un gesto para tratar de reactivar la negociación y buscar un verdadero acuerdo de paz. Un gesto unilateral por parte de Israel. Hamas no lo pidió, fue decisión única de Israel, y mientras estos últimos buscaban la paz, los otros hacían lo contrario, querían ver la sangre correr. En un gesto bastante estúpido, Hamas anunció que Israel había sido derrotado, y entonces juraron que lo siguiente que iban a liberar era a todo el territorio. Es decir, iban a destruir todo Israel. ¿Por qué? Ahí entra la motivación religiosa. Hamas nunca ha apelado a una reivindicación histórica en el orden social, político o demográfico. Su única reivindicación es religiosa. Como el actual Israel ya fue gobernado por el Islam, entonces debe ser gobernado por el Islam. Por eso, Israel tiene que desaparecer. Su lucha está inspirada en una lectura extremista del Corán, rechazada y condenada abiertamente por la mayoría de los líderes religiosos musulmanes en la actualidad. Y por eso ha perdido el apoyo de casi la totalidad de los países árabes. Entonces, ¿quién los apoya? En el mundo árabe ya solo tienen cierto apoyo de Qatar, un emirato muy pequeño que ha tratado de empoderarse en el mundo árabe por medio de la extorsión. Esta la realizan de dos modos: su periódico Al Jazeera y el financiamiento del terrorismo, como lo están haciendo actualmente. Ahí es donde sale beneficiado Hamas, pero el gran apoyo de este grupo ha sido el régimen de los ayatolás iraníes, otro régimen que solo se inspira en la religión, aunque desde la versión chiita extremista. Todo lo que es extremo da miedo. O sea, en el bando palestino en Gaza todo es religión, religión y religión, hasta el punto de que he llegado a pensar que el Islam como tal es el verdadero anticristo. Israel nunca ha fundamentado su política militar en criterios religiosos. Israel solo defiende el derecho histórico del pueblo judío a vivir en una tierra en la que siempre ha vivido y de la que es el pueblo indígena, donde echaron los dientes, como decimos acá. Si te han dicho que los judíos estuvieron fuera de esa tierra durante 2000 años, te vieron la cara de pendejo. Siempre hubo presencia judía en ese territorio que no le interesaba a nadie porque estaba desierto, era improductivo en un 99% y al día de hoy lo es en un 50% porque es totalmente desierto. Israel se ha cansado de esperar que los liderazgos palestinos se sienten a negociar una solución política. Lo único con lo que se han topado vez tras vez con esto son en treguas para que los terroristas se rearmen
y planeen ataques cada vez más despiadados y violentos contra Israel. ¿Por qué? Porque el mundo árabe, liderado por Arabia Saudita, está reconciliándose con Israel. Eso ha sido visto por los palestinos como una traición. Apenas la semana pasada el príncipe heredero saudí comentó que cada vez está más cerca la firma de relaciones saudíes-israelíes. Por eso la reacción palestina. Quieren incendiar Medio Oriente porque ellos no quieren la paz. Bueno, ahora tendrán que enfrentar una guerra con un enemigo muy superior que esta vez va a tener menos consideraciones por la agresividad del ataque de los terroristas de Hamas, que se lambieron mujeres, niños, ancianos y todo ser vivo que encontraron en el medio, o todos los que pudieron. Aquí no aplica la política maricona de López Obrador con los carteles mexicanos de abrazos y no balazos, como si esos criminales fueran angelitos. Finalmente, tomen en cuenta una sola cosa. Los terroristas palestinos, al atacar Israel, ponen en riesgo a todos los israelíes sin importar si son judíos, musulmanes o cristianos. Israel, al defenderse, los defiende a todos. Mañana, Dios mediante, les traigo otra entrega sobre este tema para que de una vez y por todas comprendan este conflicto desde su génesis. Nos vemos en un próximo corte.